Shabbat Shalom. A ver, quiero que me digan, traten de hacer memoria, y díganme quién ha pasado a la gloria, qué figura ha sido inscrita en los registros de la historia universal a causa no de su palabra, sino de su silencio. Díganme cuántos personajes históricos, mitológicos o ficticios han sido celebrados, han sido catapultados a la fama, no por hablar, sino por callar. Y algunos me van a decir, y tienen razón, hay personajes de este estilo, es verdad, pero son pocos. Se me viene a la mente, no sé si a ustedes se les ocurre a alguien, a mí se me viene a la mente el protagonista, algo oscuro, quizás incluso nefasto, de un famoso cuento de, si no me falla la memoria, es Edgar Allan Poe. El cuento se llama El corazón delator. Todos los leímos alguna vez en la secundaria, en la facultad. No sé si alguien recuerda el relato. El silencio del cuento es un silencio pesado, es un silencio insidioso de un hombre que comete un crimen que no se atreve a confesar. Y ese silencio lo atormenta y lo mortifica. Y es justamente el silencio lo que lo catapulta a las páginas de uno de los mayores escritores de la historia. Miren, no será Poe, no será Shakespeare, no será ningún otro escritor anglosajón famoso, pero el genio mismo de la Torá, que no se queda nada atrás, los entendidos saben de esto, también supo retratar un personaje que cae dentro de esta categoría de la cual les estoy hablando. Vamos a llamarla entre nosotros la categoría de los héroes o de los antihéroes silenciosos. Aarón, ¿les suena el nombre? Aarón, el sumo sacerdote y hermano de Moshe, pierde de manera prematura, intempestiva, eso es lo que relata la parashá de esta semana, Parashat Shmini, pierde de manera intempestiva a dos de sus hijos, conocidos como Nadab y Abiú. Nadab y Abiú son en un episodio algo confuso, en cuyos detalles no vamos a entrar hoy, consumidos por la ira de Dios, por el fuego divino, un fuego que brota sobre el mismo altar del templo. Y Moshe intenta consolar a su hermano Aarón. ¿O acaso, según algunos comentaristas, Moshe procura señalarle en realidad las malas conductas, las conductas innobles, las miserias, las taras que llevaron a sus hijos a una muerte segura, a un destino trágico? Miren, sea como fuere, la respuesta de Aarón es la misma. Vaidom a Aarón. Y quienes conocen el hebreo bíblico saben que esto significa que Aarón cayó. Aarón se llamó al silencio. Aarón no encontró palabras para manifestar su dolor o quizás su ira, su bronca, su impotencia, su indignación. Miren, una vez un amigo músico me contó que una composición, para que sea considerada tal, tiene que estar compuesta de sonidos que a su vez deben tener, o mejor dicho, deben contener el germen de sus propios hiatos, de sus propios vacíos y de sus propios silencios. Y a mí se me ocurre pensarlo también a la inversa. Se me ocurre pensar que no solo el sonido contiene el germen, la simiente de su silencio, sino que cada silencio, como dice una famosa canción, algunos ya saben de qué canción estoy hablando, cada silencio esconde también su propio sonido. No sé si Simon y Garfunkel conocían la historia de Aarón cuando escribieron, ¿qué canción? The Sound of Silence, el sonido del silencio.
En cada silencio lo que quiero decir es que tiene su propia melodía, tiene su propio ritmo, su propia cadencia, tiene una impronta singular. Y en este sentido el silencio del que les hablé antes, el silencio de Aarón, no se parece en nada, en absoluto, al silencio del personaje del cuento de Edgar Allan Poe. No se trata de un mutismo oscuro que lleva al martirio, sino que el de Aarón es un silencio, un sigilo que enmascara algo distinto, enmascara cierta perplejidad, enmascara, oculta incluso sabiduría. Es la sabiduría de aquel que entiende que a veces las palabras huelgan, las palabras sobran, las palabras no pueden articular absolutamente todo, el lenguaje no puede decir lo indecible. Y así, quizás el sensato silencio de Aarón prefiguró o anticipó la sabiduría de Coelet, del libro del Eclesiastés, que en su pasaje más famoso que dice, Zman lakol, es decir, hay un tiempo para todo. Et laledet ve'et lamut. Hay un momento, un tiempo para vivir y hay un momento para morir. Et lahashot ve'et ledaber. Hay un momento para callar, hay un momento para llamarse al silencio. No se sientan tocados, interpelados, ahora que estoy hablando. Y hay un momento para hablar. Ahora, la inteligencia, la sabiduría de la que hablábamos antes, quizás radica en nuestra capacidad para determinar cuándo resulta oportuno llamarse al silencio y cuándo, en cambio, debemos empuñar la palabra y manifestarnos. Y en este sentido me pregunto, ¿qué es lo que resulta más pertinente, más atinado hoy? ¿Qué es lo que resulta más adecuado en estos momentos? ¿Es más adecuado continuar viviendo nuestra vida como si nada pasara a nuestro alrededor? ¿O acaso tenemos que empezar a hablar como hablan los niños? ¿Acaso tenemos que comenzar a ponerle palabras a lo que ocurre en nuestro entorno? Y no solo en nuestro entorno, sino al interior de nuestros círculos más íntimos, de nuestras comunidades, de nuestra comunidad, de nuestras familias. Me pregunto si vale la pena, me pregunto si hay que hablar del brote feroz de una enfermedad porfiada que nos desvela a todos, desvela a padres, a madres, a hijos, a hijas, a esposos, a esposas, amigos, que temen, que tienen miedo de que sus seres queridos contraigan los dolores rompehuesos, así los describen quienes padecieron esta enfermedad. Los dolores rompehuesos que ella trae, que son a veces hasta mortíferos. Hay doctores en la sala y no me van a permitir mentir. Se trata de un virus nuevo, bueno, ya conocido, un virus que anda dando vueltas por ahí. Y me pregunto si es este el instante para señalar que nos sorprende, o mejor dicho, que no nos sorprende, pero sí nos indigna, el descuido y la desidia, la ausencia de políticas de cuidado en ciudades, en municipios, en el país entero. Hace falta que digamos, que pongamos en palabras que a lo largo de estos meses, yo no sé ustedes, pero yo nunca vi a un solo trabajador público del signo que sea y de la jurisdicción a la que pertenezca, que esté fumigando las plazas en las que juegan nuestros hijos y nuestras hijas, fumigando las inmediaciones de sus escuelas, de nuestras comunidades, de nuestros hogares, de nuestros templos. Tenemos que decir que mientras
En la pandemia, es decir, en la epidemia anterior, reclamábamos todos a viva voz vacunas, valga la redundancia, para todos, de modo que pudiéramos erradicar el mal que entonces nos aquejaba. Hoy, en cambio, nos conformamos con una salvación para pocos, o mejor dicho, con una salvación para quienes puedan, con una salvación individual, para la salvación de aquellos que pueden, que podemos costear las vacunas existentes contra el dengue, que las podemos costear gracias a la generosísima cobertura de nuestras obras sociales y a riesgo de que nuestras tarjetas de crédito estallen no en miles de pedazos, sino en miles de cuotas para así protegernos de la enfermedad. Al igual que Aarón, manifiesto, pongo en palabra y pongo en silencio, si me permiten la pobre licencia poética, manifiesto mi perplejidad, mi pasmo y mi sorpresa ante lo que nos está pasando. Y saben, cuando la palabra es lo único capaz de dotar de sentido la frágil y precaria realidad en la que vivimos, cuando la palabra es lo único que nos queda por blandir, cuando ya el resto, hasta la salud, se nos va escurriendo de las manos, llamarnos al silencio no constituye un acto de sabiduría, como en el caso de Aarón, sino de profundo temor y a veces incluso, aunque no lo querramos y no lo deseemos, a veces incluso hasta de cobardía. Llamarse al silencio a veces equivale a la comodidad de quienes se sientan, de quienes nos sentamos arrellanados en las poltronas del status quo, de un estado de las cosas, de un estado actual de las cosas, que queda demostrado no está funcionando, algo está fallando. Y entre los que guardan silencio, ya hablamos de esto. Los célebres son escasos, son pocos. Son más, sin dudas, quizás incontables, en las crónicas bíblicas, en la historia judía y en lo universal, quienes alzaron la voz cuando esto resultó menester y necesario. Shtika siag lejochma. Eso dicen nuestros sabios, eso dicen los maestros de la Mishnah. El silencio es el preámbulo, es decir, el camino que conduce a la sabiduría. Pero a veces me atrevo a añadir humildemente a las palabras de nuestros maestros, decir lo que hay que decir, hablar cuando no se puede callar, es, se los aseguro, el preámbulo, el camino quizás no hacia la sabiduría, pero sí hacia una vida vivida con sentido, hacia una vida que gira en torno del ideal de justicia. Nos vamos a poner de pie, por favor. Página 33, Aleinu Leshamayim.